En mi 73º cumpleaños, mi marido puso a otra mujer y 2 niños a mi lado y les dijo a nuestros invitados: esta es mi segunda familia, la que he estado ocultando durante 30 años. Mis hijas lo vieron horrorizadas, pero yo simplemente sonreí, le entregué una caja y le dije: sabía que este regalo es para ti. La abrió y sus manos empezaron a temblar. Antes de empezar, me encantaría que se suscribieran a nuestro canal, le dieran me gusta, y me dejaran saber en los comentarios desde qué estado o país nos escuchan. Siempre me interesa saber dónde viven mis oyentes. Disfruten de la historia. La mañana de mi 73º cumpleaños olía a café etíope yergechefi recién hecho y a las petunias de mi jardín. Me desperté, como siempre, sin alarma, exactamente a las 6. El sol apenas había tocado las copas de los viejos nogales. Sus rayos oblicuos dibujaban largas y brillantes líneas en el suelo del porche acristalado. Me encanta esta época. El silencio sigue siendo denso, intacto por el ajetreo del día. En esos momentos, parece que se puede oír crecer la hierba. Me senté a la mesa que Langston construyó hace unos 40 años y contemplé mi jardín. Cada arbusto, cada parterre, cada sendero sinuoso, todo fue imaginado y cultivado por mí. Esta casa de descanso a las afueras de Atlanta, fue mi sala de conciertos no realizada. Hace mucho tiempo, en otra vida, era un arquitecto joven y muy prometedor. Tenía el proyecto de mis sueños ante mí, un nuevo centro de artes escénicas en el centro de Atlanta. Me eligieron y me dieron financiación completa. Recuerdo el aroma del grueso papel de los planos, el rasguño del lápiz de grafito dibujando las líneas de una futura maravilla de vidrio y hormigón. Entonces llegó Langston, con su primera idea genial para un negocio: maquinaria importada de alta gama para trabajar la madera que se suponía nos haría ricos. No teníamos el dinero, y tomé una decisión. Liquidé la herencia destinada a mi sueño, a mi futuro, y le di hasta el último centavo. El negocio se fue a pique en un año, dejando solo deudas. ¿Y yo? Me quedé aquí. En lugar de una sala de conciertos, construí esta casa, volcándola con todo lo que tenía. Los restos de mi talento, toda mi fuerza, todo mi amor inagotable por la forma y la línea. Esta casa se convirtió en mi silenciosa obra maestra, una obra maestra que nadie más que yo consideraba. ¿Aura? ¿Has visto mi polo azul? ¿El que mejor me queda? La voz de mi marido me arrancó de mis recuerdos. Langston estaba en la puerta, ya vestido con pantalones, frunciendo el ceño, concentrado solo en sí mismo. Ni una palabra sobre mi cumpleaños. Ni una sola mirada al mantel festivo de lino que había sacado del armario del recibidor ayer. 73 años. 50 años juntos. Para él, este era solo un jueves más. En el cajón de arriba de la cómoda. Lo planché ayer, respondí con calma sin volverme. Sabía que no se fijaría en el mantel nuevo ni en el jarrón de peonías que corté al amanecer. Dejó de fijarse en esas cosas hacía 3 décadas. Para él, yo formaba parte del diseño interior. Cómoda, fiable, familiar. Como ese sillón. Como esta mesa. La base. Le encantaba esa palabra. Eres mi base, Aura. A veces decía, después de su tercera copa de coñac. No tenía ni idea de cuánta razón tenía. Sonó el teléfono. Mi hija mayor, Sora. Hola, mamá. Feliz cumpleaños. Por supuesto. Escucha, estamos atascados en un atasco de tráfico camino de la casa. Es horrible. ¿Podrías empezar a poner la comida, por favor? No queremos llegar y no hay nada listo. Y vigila a papá para que no beba demasiado antes de que lleguemos. Ya sabes cómo es. Habló rápido, sonando molesta, como si mi cumpleaños fuera solo otra obligación fastidiosa en su apretada agenda. Yo no era la cumpleañera. Era el personal de catering del evento celebrado en mi honor. Está bien, Sora. No te preocupes. Todo estará listo. Colgué. No sentí escalofríos. No había habido nadie en mucho tiempo. Solo había un vacío tranquilo y transparente, como el aire después de una lluvia de finales de verano. A las 5 de la tarde, la casa estaba llena de invitados. Viejos amigos, parientes,
socios comerciales de Langston. Todos llegaron. Todos dijeron palabras cálidas, ofrecieron flores y elogiaron mi pastel de durazno y mi jardín. Sonreí, acepté las felicitaciones y serví té dulce. Interpreté mi papel. El papel de la feliz esposa, madre y dueña de esta gran y acogedora casa sureña. Un papel que había escrito y ensayado durante medio siglo. Langston estaba en su elemento. Iba de un grupo a otro, palmeando la espalda de los hombres, ofreciendo cumplidos a las damas. Era el centro de este mundo, el hombre al mando. Hablaba de sus éxitos en el trabajo, del lucrativo trato que estaba a punto de cerrar. Decía, mi casa, mis árboles. Y nadie lo contradecía. Nadie sabía que esta casa, al igual que nuestro condominio, Buckhead y todos nuestros ahorros, se había registrado solo a mi nombre, por insistencia de mi sabio padre. Era mi fortaleza silenciosa e invisible, mi último bastión. Mi hija menor, Anice, llegó. Fue la única que me abrazó, no solo por un trabajo, sino con fuerza. Me miró a los ojos y me preguntó en voz baja, «Mamá, ¿estás bien?» «Estoy bien, cariño». Sonreí. Asintió, pero su mirada tenía un rastro de ansiedad. Anice siempre sentía más que los demás. Durante mucho tiempo, había mirado a su padre con una desaprobación silenciosa y fría que él, en su ensimismamiento, simplemente no percibió. Entonces, el momento que había estado esperando y temiendo durante todo un año, finalmente llegó. Langston tomó una copa de champán y la golpeó con un cuchillo, pidiendo silencio. Los invitados guardaron silencio, anticipando un brindis. Estaba de pie en el centro del césped, alto, aún guapo a sus 75 años, con las sienes canosas y la postura de un hombre convencido de su derecho a todo. Amigos, familia, comenzó en voz alta, con una pausa teatral. Hoy celebramos el cumpleaños de mi querida Ora, mi roca, mi fiel compañera. Me miró, y en sus ojos solo vi autosatisfacción. Pero hoy quiero hacer algo más que simplemente desearle lo mejor. Quiero ser honesto por fin con todos ustedes, conmigo mismo y con ella. Los invitados intercambiaron miradas. Me quedé inmóvil, sintiendo decenas de miradas curiosas sobre mí. Anice estaba paralizada a mi lado. Su mano encontró la mía. Amigos, continuó Langston, con la voz temblorosa de un triunfo mal disimulado. Durante 30 años, he vivido 2 vidas, y hoy quiero arreglar las cosas. Hizo una señal a alguien que estaba cerca de la puerta. Una mujer de unos 50 años emergió en el círculo de luz. Bien cuidada, con una mirada dura y evaluadora, la reconocí. Renata. Había sido mi subordinada en el estudio de arquitectura. Detrás de ella había 2 jóvenes, un chico y una chica, con rostros igualmente confundidos y desafiantes. Langston se acercó a ellos, rodeó a Renata con un brazo y la condujo hasta mí. Ora ha sido una base tan sólida, dijo, mirando a los invitados por encima de mi cabeza. Tan sólida que, al parecer, podría construir no solo una, sino 2 casas sobre ella. Esta base nos ha sostenido a todos. Así que, por favor, den la bienvenida a mi verdadero amor, Renata, y a nuestros hijos, Kian y Olivia. Es hora de que todos mis éxitos sean compartidos por toda mi familia. Dijo esto y colocó a Renata a mi lado, tan cerca que podía oler su intenso perfume. La colocó como para un retrato familiar. Mi hija mayor, Sora, se quedó sin aliento. Anice me apretó la mano hasta que se me pusieron blancos los nudillos. Las risas y la conversación se congelaron a mitad de la frase. Un silencio resonante e increíble se apoderó del césped. En ese momento, no sentí que el suelo se desvaneciera bajo mis pies ni que mi corazón se rompiera. No, sentí algo más. Algo muy tranquilo y definitivo. Un clic frío y distintivo. Fue como si la llave en una cerradura pesada y oxidada, que había resistido tanto tiempo, finalmente girara, y la enorme puerta de acero se cerrara para siempre. Y entonces llegó. El pensamiento no fue fuerte, no fue presa del pánico. Fue tranquilo y claro, como el repique de una campana solitaria en el aire gélido.
Me quedé entre mi esposo y su mujer, como el soporte central de un puente que unía las dos orillas de su mentira. El mundo a nuestro alrededor se detuvo. Vi a nuestra vecina, Marie, con una copa de cóctel congelada a medio camino de sus labios. Vi a mi yerno, el esposo de Sora, palidecer e instintivamente dar un paso atrás, como si temiera ser golpeado por los restos de una vida que se derrumbaba. El silencio era tan denso que se sentía palpable. Me oprimía los oídos, ahogando los sonidos del verano, el canto de los grillos, el susurro de las hojas. Lentamente giré la cabeza y sonreí, sin amargura ni venganza. Le sonreí con esa sonrisa cortés y ligeramente distante con la que la dueña de la casa recibe a los que llegan tarde. Observé sus rostros atónitos, deteniéndome una fracción de segundo en cada uno, haciéndoles saber que los veía, que estaba allí, que estaba completamente consciente. Luego me volví hacia Langston. Todavía sujetaba los hombros de Renata. Su rostro brillaba de satisfacción y de la importancia del momento. Esperaba mi reacción, esperaba lágrimas, histeria, una escena. Estaba preparado para ser el magnánimo vencedor que calmara a la parte perdedora. Me acerqué a la pequeña mesa del patio donde estaba mi regalo para él, una sola caja atada con una cinta de seda azul marino oscuro. El papel de regalo era grueso, color marfil y sin adornos, estrictamente elegante. Hace un año, cuando lo descubrí todo por primera vez, pasé horas eligiendo ese papel. Para mí era importante que todo estuviera impecable. Cogí la caja. Era ligera, casi ingrávida. Regresé con Langston, quien me observaba confundido. Conocía a Langston, dije. Mi voz no temblaba. Sonaba serena y tranquila, quizás un poco más baja. Dije, este regalo es para ti. Le tendí la caja. Dudó un momento. Su guión, tan meticulosamente dirigido, había fallado. Esta parte no estaba. Mecánicamente, soltó el hombro de Renata y me quitó el regalo. Sus dedos rozaron los míos, cálidos, ligeramente húmedos. Retiré la mano. Miró la caja, luego a mí. La confusión brilló en sus ojos, rápidamente reemplazada por una sonrisa condescendiente. Probablemente pensó que era algún gesto patético, un intento de salvar las apariencias, tal vez un reloj caro o gemelos, un regalo de despedida. Tiró del lazo. La cinta de seda resbaló sobre la hierba como una serpiente oscura. Arrancó el papel. Sus movimientos eran menos seguros ahora, ligeramente más bruscos de lo necesario. Bajo el papel había una simple caja de cartón blanco. Abrió la tapa. Observé su rostro. Dentro, en el vacío donde solía estar mi corazón, nada se movía. Era un espectador en primera fila de una obra de teatro cuyo final me sabía de memoria. Miró dentro. En el fondo de la caja, sobre un forro de satén blanco, había una simple llave de casa, una llave americana estándar con olor a pintura nueva, y junto a ella, una hoja de papel grueso doblada en 4. Langston la sacó y la desdobló. Observé cómo sus ojos recorrían las líneas, primero rápido, luego más lento, como si se trabara en cada palabra. Me las sabía de memoria. Había ayudado a mi abogado a redactarlas. Notificación de disolución del matrimonio por infidelidad conyugal prolongada, basada en documentos de propiedad única. Por la presente, notificamos la congelación inmediata de todas las cuentas y bienes conjuntos. Orden de cese y desistimiento. Acceso a la propiedad, ubicada en las siguientes direcciones: 1 Decatur Street, Atlanta, GA, la casa. 2 de Buckhead Condo, Atlanta, GA, el apartamento. Su mano izquierda, la que sostenía la hoja, fue la primera en temblar, un temblor leve, casi imperceptible, que le subió hasta el hombro. Entonces, su mano derecha también empezó a temblar. El papel crujió en su agarre como una hoja de otoño al viento. Me miró. La autocomplacencia se había esfumado. El triunfo se había desvanecido. Mirándome ahora era un hombre confundido y envejecido con el rostro ceniciento.
En sus ojos no había ira ni dolor, solo puro desconcierto animal. Era como si hubiera caminado sobre terreno sólido y confiable toda su vida, y de repente se abriera bajo sus pies en un abismo. Intentó decir algo, abrió la boca, pero solo se le escapó un jadeo silencioso y ronco. Volvió a mirar el papel, luego la llave, luego a mí. Buscó en mi rostro una respuesta, una pista, una señal de que se trataba de una especie de broma cruel y ridícula. Pero mi rostro era una máscara, tranquilo, impenetrable. Había pasado 50 años aprendiendo a ocultar mis verdaderos sentimientos, 50 años construyendo esta fachada, estos cimientos, como a él le gustaba llamarlos. Y hoy, esa fachada se mantenía. Tras ella, no había nada, ni dolor, ni amor, ni compasión, solo una libertad fría y resonante. Renata, de pie junto a él, no entendía nada. Observó nerviosa el rostro cambiante de Langston. «Langston, ¿qué pasa? ¿Qué es eso?», susurró, intentando leer el documento. Él no respondió. Se quedó allí, mirándome fijamente, y su mundo, tan cómodo, tan seguro, construido sobre mi vida, mi dinero y mi silencio, se derrumbaba en seco, delante de todos sus amigos y familiares. Le sostuve la mirada y luego, lenta, muy lentamente, me volví hacia Anice, mi chica, mi único ancla. Me miraba con los ojos llenos de lágrimas, no de compasión, sino de orgullo. Lo entendía todo. Asentí levemente y dije lo suficientemente alto para que me oyera: «Es hora». Me apretó la mano con más fuerza. Eso fue suficiente. El espectáculo había terminado. Hora de bajar el telón. Anice entendió sin palabras. Sus dedos en mi antebrazo se endurecieron como el acero. Ella asintió, y sin planearlo, nos dimos la vuelta y caminamos hacia la casa. No corrimos. Caminamos con paso firme, con dignidad, alejándonos de la escena congelada en el césped. Los invitados se apartaron ante nosotros como el agua ante un rompehielos, evitando nuestras miradas, murmurando en voz baja. Sentí sus miradas en mi espalda, una mezcla de asombro, lástima y, admitámoslo, curiosidad maliciosa. Langston permaneció de pie en el centro, la sábana blanca temblando en sus manos, junto a la mujer para la que había orquestado esta gran revelación, una revelación que se había salido locamente de su guión. Gritó algo detrás de nosotros, mi nombre, creo, pero el sonido de su voz se ahogó en el denso y viscoso silencio que había caído sobre mi jardín. Ya no tenía poder sobre mí. Incluso su voz era extraña. Entramos en la casa. Me detuve en la sala y, girándome hacia la puerta que daba al porche, dije lo suficientemente fuerte como para que me oyeran afuera: «Queridos amigos, gracias a todos por venir a compartir este día conmigo. Desafortunadamente, la celebración ha terminado. Por favor, siéntanse libres de terminar el zapatero y tomar una copa. Les deseo lo mejor». Eso fue todo. Un anuncio simple y cortés. Sin explicaciones. Sin drama. Comenzó un éxodo silencioso y apresurado. Escuché voces apagadas, pasos apresurados sobre la grava, el sonido de motores de autos al arrancar. Nadie entró a despedirse. Nadie se atrevió a mirarme a los ojos. 10 minutos después, todo lo que quedaba en el jardín eran platos abandonados, vasos medio vacíos y flores pisoteadas en el césped. Césped. Vi a Langston, finalmente recuperando el control, agarrar el brazo de Renata y arrastrarla hacia la puerta. Sus movimientos eran espasmódicos, enojados. Prácticamente la arrastró a ella y a sus confundidos hijos detrás de él, tropezando, mirando hacia la casa con una expresión de pura rabia animal en su rostro. Ya no era el amo de la casa. Era un paria. Cuando se alejó el último coche y el silencio de la tarde regresó al barrio, Anice vino y me abrazó. «Está bien, cariño», dije, acariciándole el pelo. «Todo está exactamente como debía estar. ¿Me ayudas a recoger la mesa?». Y empezamos a limpiar, en silencio. Recogimos los platos sucios,
doblamos los manteles y sacamos la basura. Esta tarea familiar y monótona era tranquilizadora. Cada gesto tenía un propósito, cada movimiento era conocido. Lavé las copas, las mismas copas finas de cristal de Bohemia que recibimos como regalo de bodas. El agua limpió las marcas de labios desconocidos, de vino desconocido. Sentí que junto con la mugre, algo más se estaba lavando. 50 años de telaraña pegajosa que había confundido con lazos familiares. Anice trabajaba a mi lado, lanzándome miradas preocupadas de vez en cuando. Estaba esperando a que me derrumbara, a llorar, a gritar. Pero yo estaba tranquila. Dentro de mí estaba tranquilo y vacío. No había dolor ni resentimiento, solo un alivio enorme y frío. Era como si hubiera llevado un peso insoportable sobre mis hombros toda mi vida, y ahora, por fin, lo hubiera soltado. Era tarde cuando terminamos. La casa estaba limpia y tranquila de nuevo. Mía, preparé té de menta del jardín. Nos sentamos en el porche, envueltos en mantas, y contemplamos el cielo oscuro y estrellado. Entonces mi móvil, sobre la mesa, vibró, agudo, perturbando la paz de forma discordante. Anice lo cogió. El nombre de Langston apareció en la pantalla. La llamada se cortó y, un segundo después, llegó una nueva notificación del buzón de voz. Anice me miró inquisitivamente. Asentí. Encendió el altavoz y la voz rompió el silencio de la noche, distorsionada por la rabia, quebrándose en un ronquido. Aura, ¿te has vuelto loca? ¿Qué clase de circo has montado? Tú me humillaste delante de todos. ¿Es esta tu pequeña rabieta? ¿Tu mezquina venganza? ¿Estás completamente senil en tu vejez? Estoy tratando de pagar un hotel y mis tarjetas están bloqueadas. Mis tarjetas. ¿Entiendes lo que has hecho? Se estaba ahogando en su furia. De fondo, escuché la voz apaciguadora de Renata. Langston, cálmate. No hables así. ¿No hables así? Chilló. Me dejó sin un centavo. Aura, no sé qué clase de crisis de la mediana edad estás teniendo, pero te doy hasta mañana. Hasta mañana para volver a encender todo. Llama al banco y di que fue un error. Una broma ridícula. Si no, te juro que te arrepentirás. ¿Me oyes? Te arrepentirás amargamente de esto. Espabila antes de que sea demasiado tarde. El mensaje se cortó. Nos sentamos en silencio por un tiempo. Incluso los grillos parecían haber parado. Anice me miró. Su rostro estaba tenso. Mamá. Tomé lentamente mi taza de té refrescante. Mis dedos estaban firmes. Tomé un sorbo. El sabor a menta era fresco y limpio. Sigue sin entender, dije. Él y Renata creen que esto es un ajuste. Una rabieta de mujer. Un farol tonto y cómico que terminará por la mañana cuando recupere el sentido común. No vieron el plan, la preparación ni la furia fría que se acumuló en mí durante un año y se convirtió en hielo. Solo vieron lo que querían ver. Una esposa mayor y agraviada que se atrevió a montar una escena. Todavía se consideran al mando. Miré a Anice. Sus ojos contenían la misma pregunta que la voz de Langston. ¿Y ahora qué? Puse la taza sobre la mesa. El sonido de la porcelana sobre la madera fue el único sonido esa noche. Tengo una reunión con mi abogado mañana a las 10 de la mañana, dije en voz baja. Quiero que vengas conmigo. Mi voz era serena. No había dudas dentro de mí. El grito furioso de mi esposo, grabado en mi buzón de voz, no me asustó. Solo fortaleció mi determinación. Así como un herrero sumerge metal al rojo vivo en agua fría para endurecerlo, sus palabras transformaron mi voluntad en acero. El viaje a Atlanta a la mañana siguiente fue silencioso. Anice conducía, agarrando con fuerza el volante, con la mirada fija en la carretera. Miré por la ventana el paisaje suburbano de Georgia que pasaba velozmente, pero no lo vi. Solo vi su rostro. Desconcertado. Enrojecido por la ira. Contorsionado por la incomprensión. Él seguía creyendo que era mi error.
algo que podía cancelarse como un pedido equivocado en un restaurante. No se dio cuenta de que ayer no era el principio, sino el final. El periodo final por el que había estado trabajando durante todo un año. La oficina del abogado Victor Bryant estaba en un viejo edificio de Atlanta cerca de la calle Peachtree. Una pesada puerta de caoba, aroma a colonia cara y libros viejos. El propio Victor Bryant era un hombre que encajaba con su cargo. Sólido, mayor, con una mirada atenta e inescrutable. Había trabajado con mi padre, por eso lo busqué. Sabía que podía confiar en él. Nos recibió en la puerta, nos condujo a una mesa grande y nos ofreció café. Lo rechazamos. Bueno, Horazade, empezó a decir cuando nos sentamos, hablando con tono sereno y serio. Como acordamos, se han enviado todos los avisos iniciales y las cuentas y activos están congelados. El proceso se ha iniciado. ¿Se ha puesto en contacto contigo Langston o sus representantes? Respondí con calma. Hay un mensaje de voz. Respondí con calma. Amenazas y acusaciones de histeria. Victor Bryant asintió, como si fuera justo lo que esperaba. Es previsible. Aún no ha comprendido la gravedad de la situación. Sigue jugando a su juego habitual, donde él manda. Pero eso cambiará pronto. Hizo una pausa, juntando las manos sobre la mesa. Su mirada se endureció. Aura. Hemos puesto en marcha los procedimientos habituales. Pero hay algo más. Cuando acudiste a mí por costumbre y por respeto a la memoria de tu padre, consideré necesario realizar una comprobación más exhaustiva, solo por precaución. Necesitaba entender a qué nos enfrentábamos, y mis temores, por desgracia, estaban justificados. Más aún, abrió un cajón del escritorio y sacó una carpeta delgada. La puso delante de mí. No tenía etiquetas. Tengo la obligación de informarle de algo extremadamente desagradable. Esto va más allá de su infidelidad. Habla de una acción calculada y premeditada dirigida personalmente contra usted. Anice se tensó, su mano apoyada en la mía. No me moví. Me quedé mirando la carpeta. ¿Qué es? Pregunté. Victor Bryant abrió la carpeta y deslizó varias hojas hacia mí. Esta es una copia de una petición presentada por su marido hace 2 meses ante la Unidad de Salud Mental del Condado. Una solicitud oficial de una evaluación psiquiátrica obligatoria sobre su competencia. El tiempo se detuvo. Oí a Anice jadear a mi lado, pero yo simplemente me quedé mirando el documento. Un formulario oficial, texto mecanografiado y, debajo, la extensa y familiar firma de Langston. Este es el primer paso legal. La voz desapasionada del abogado continuó, sonando como desde lejos. Se requiere declarar a una persona incompetente y obtener la tutela sobre ella, y en consecuencia, plena autoridad para administrar todos sus bienes. Tomé la hoja de arriba. Era una lista de supuestos síntomas que mi esposo supuestamente había observado. Empecé a leer. Pierde objetos personales con frecuencia. No recuerdo dónde dejó sus gafas, llaves o documentos, lo que sugiere una pérdida progresiva de memoria a corto plazo. Recordé haber buscado mis gafas de leer hace una semana, solo para encontrarlas sobre mi cabeza. Anice y yo nos reímos de eso. Muestra desorientación en la vida diaria. Confunde artículos básicos de la despensa, como la sal y el azúcar, lo que puede representar un peligro para ella y para los demás. Una vez, distraída, puse sal en el azucarero. Lo noté un minuto después y lo arreglé. Langston había bromeado. Trabajas demasiado, mamá. No estaba bromeando. Estaba coleccionando. Muestra signos de aislamiento social y apatía. Se niega a quedar con amigos, pasa largos ratos solo en el jardín y conversa con las plantas, lo que puede indicar un desapego de la realidad. Mi jardín, mi único santuario, mis horas tranquilas entre las peonías y las rosas cuando podía respirar. Él había convertido incluso esto en un síntoma de enfermedad, un arma contra mí. Seguí leyendo. Cada línea era veneno.
Una pizca de verdad distorsionada hasta quedar irreconocible, cuidadosamente mezclada con mentiras descaradas. Cada gesto inocente, cada momento de fatiga, cada instancia de olvido relacionado con la edad, todo estaba invertido y presentado como evidencia de mi locura. Mis manos, apoyadas en la superficie pulida de la mesa, no temblaban, pero sentía el calor drenarse de las yemas de mis dedos, primero uno, luego el otro. El frío subía lentamente a mis palmas, a mis muñecas. Era como si mi sangre se retirara, dejando tras de sí un vacío gélido. Miré hacia arriba y por la ventana. La vida bullía más allá del grueso cristal. La gente se apresuraba a sus asuntos. Los autos se arrastraban en el tráfico. Brillaba el sol. Pero por un breve instante, todo ese día ruidoso y ajetreado de Atlanta se congeló para mí. Los sonidos se desvanecieron. Un silencio absoluto, casi vacío, cayó sobre mí, y en ese silencio, comprendí. Esto no era solo infidelidad. La infidelidad se trata de la traición al amor. Pero esto se trataba de algo más, una destrucción completa, fría y calculada. Él no solo quería irse por otra mujer. Quería borrarme, despojarme no solo de mi casa y mi dinero, sino también de mi mente, mi nombre, de mi propia identidad. Convertirme en una sombra sin voz, encerrada entre cuatro paredes, mientras él y su verdadero amor disfrutaban de todo lo que yo había creado en mi vida. La última brasa cálida en mi alma, que quizás sin saberlo había guardado para él, una brasa de lástima o un recuerdo compartido, no se apagó sin más. Se convirtió en un trozo de hielo. Coloqué lentamente los documentos sobre la mesa, apilándolos cuidadosamente. Miré a Víctor Bryant, luego al rostro pálido y asustado de Anise. «Gracias, Víctor», dije. Mi voz sonaba tan serena como antes, pero algo en ella había cambiado, algo permanente. El panorama ahora está completo. ¿Cuáles son nuestros próximos pasos? Víctor Bryant actuó con rapidez, con la fría y afinada eficiencia de un cirujano que extirpa un tumor. Mientras Anise y yo volvíamos a casa en coche, sus mensajeros ya repartían avisos por toda Atlanta. Él estaba en el hospital. Sus asistentes ya llamaban a los bancos. El mecanismo que yo había preparado con tanto esfuerzo y tanto tiempo se puso en marcha con un simple gesto en su oficina. El primer golpe, como Víctor me contó más tarde, impactó a Langston donde menos lo esperaba, desayunando en un hotel caro. Él y Renata probablemente seguían comentando mi ridículo arrebato, planeando cómo aceptarían con magnanimidad mi arrepentimiento. En ese momento, un hombre con un traje elegante se acercó a su mesa y silenciosamente colocó un sobregrueso delante de Langston. Dentro no solo había papeles de divorcio. Había una orden judicial oficial que le prohibía acercarse o contactarme, excepto a través de abogados, y otra orden que le prohibía entrar en ninguna propiedad registrada a mi nombre. Me lo imagino leyéndolo. Como la sonrisa condescendiente se le borró del rostro, reemplazada por manchas rojas de furia. Probablemente arrugó el papel. Lo tiró al suelo, gritando sobre la extralimitación y como la mitad de todo era suyo. Todavía lo creía. Creía que sus 50 años de presencia en mi vida le daban derecho a todo lo que yo había ganado, construido y ahorrado. El siguiente paso fue una realidad contra la que se estrelló como una ola contra una roca. Condujeron hasta el apartamento de Buckhead. Probablemente pretendía montar un escándalo, tirar la puerta abajo y demostrar quién mandaba. En cambio, se quedó parado en el rellano, metiendo la llave con impotencia en la cerradura nueva y reluciente. Su llave ya no encajaba. Podía llamar, tocar o gritar. La puerta permanecía en silencio. Esa puerta, que yo había elegido hacía 30 años, tapizada en cuero oscuro, ahora le era ajena, una barrera infranqueable. Yo estaba en casa en ese momento. Llegó un cerrajero, un hombre mayor y taciturno. Trabajó rápido y en silencio. Con un ruido metálico y un raspado, quitó las viejas cerraduras del portón y la puerta principal, las mismas cerraduras de las que Langston tenía llaves.
Me quedé en el porche escuchando esos sonidos. Cada giro del destornillador, cada clic del nuevo mecanismo, era música. La música de la liberación. Esto no era venganza. Era desinfección. Estaba limpiando mi casa de suciedad. El último golpe, el más humillante, lo esperaba en la calle, frente al condominio. Cuando, exhausto y enojado, se disponía a irse a urdir un nuevo plan, vio una grúa acercarse a su coche. La reluciente camioneta negra que le había regalado por su gran cumpleaños hacía 3 años. 2 trabajadores con chalecos naranjas engancharon eficientemente el vehículo y comenzaron a subirlo a la plataforma. Langston corrió hacia ellos, agitando los brazos, gritando algo sobre propiedad privada. Pero el capataz le entregó el papeleo en silencio. Un aviso oficial de la devolución de la propiedad a su legítimo dueño. Mi nombre estaba en el papel. Orisa Dei Ojibai. Propietaria. Imagino el rostro de Renata en ese momento. Estaba de pie cerca, en la acera, observando cómo el símbolo de su seguridad, de su estatus, se alejaba lentamente hacia lo desconocido. Las tarjetas bloqueadas son un inconveniente. Los papeles de divorcio son un escándalo. Una puerta cerrada con llave es un insulto. Pero cuando te remolcan el coche justo delante de ti, cuando te dejan parado en una acera de Atlanta sin dinero, sin casa ni transporte, es cuando te das cuenta. En ese preciso instante, estoy segura de que su condescendencia se convirtió en miedo. Miró a su hombre, que gritaba impotente tras la grúa, y comprendió. Comprendió que no estaban tratando con una anciana ofendida y llorosa, ni con una víctima a la que se pudiera calmar y engañar. Se habían topado con algo frío, silencioso y absolutamente metódico. Un verdugo silencioso, que no gritaba ni amenazaba, sino que simplemente, paso a paso, cortaba todo lo que los conectaba con su mundo familiar. El pánico, supongo, llegó más tarde esa noche. Ese pánico animal pegajoso de quien de repente se da cuenta de que no tiene nada. Probablemente estaban sentados en una habitación barata alquilada en casa de un pariente lejano, y Langston seguía furioso, prometiendo demandar a todos, castigar, arreglar las cosas. Y ella, más pragmática, más lista, simplemente estaba allí sentada, atando cabos. La casa es suya. El piso es suyo. Las cuentas son suyas. El coche es suyo. Todo a lo que estaban acostumbrados, todo lo que consideraban suyo por derecho, resultó ser un espejismo. Polvo. Habían construido sus vidas durante 30 años sobre los cimientos de ella, sin molestarse en comprobar a quién pertenecían. Sus gritos probablemente los oyeron los vecinos. Los de él, llenos de rabia e impotencia. Los de ella, llenos de miedo y acusaciones. Dijiste que todo estaba bajo control. Prometiste que no podía hacer nada. Deberíamos haber actuado antes, Langston, con los médicos, con la evaluación. No perdieron ayer, el día de mi cumpleaños. Perdieron hace 2 meses, cuando él puso su firma en esa petición. Él mismo me entregó el arma. Él mismo me demostró que esto no se trataba de amor ni rencor. Se trataba de supervivencia. Y acepté las reglas de esta guerra. Una llamada telefónica de una sobrina tarde esa noche confirmó mis pensamientos. Su hermana mayor, Sora, la había llamado. Completamente llorando. Histérica. Papá llamó. Ella sollozó en el auricular. Gritaba que mamá se había vuelto loca. Que la estás manipulando. Que no podía. Lo echó a la calle, lo dejó sin nada. Anise, ¿qué está pasando? Tenemos que hacer algo. Es nuestro padre. Anise le respondió fría y serenamente. ¿Dónde estabas, Sora? Cuando puso a su amante junto a mamá en su propio cumpleaños. ¿Dónde estabas cuando la humilló delante de todos los invitados? Sora murmuró algo incoherente sobre la necesidad de hablar. No puedes hacer esto sin más. Ella, como su padre, no vio la profundidad de la situación. Solo vio la alteración del orden habitual. Le quité el teléfono a Anise. Sora, dije con calma. No te preocupes.
Tu padre estará bien. Simplemente está aprendiendo a vivir de forma independiente, por primera vez en 50 años. Colgué el teléfono sin esperar su respuesta. Dormí profundamente esa noche, como no lo había hecho en muchos años. Sabía que esto no había terminado. Sabía que su pánico pronto daría paso a una nueva etapa, la desesperación. Y una persona desesperada es capaz de cualquier cosa. Sabía que vendrían. Intentarían romper las defensas. Librarían una última y sucia batalla. Y yo estaba lista para ello. Estaba lista, pero no iba a quedarme sentada en un asedio. La vida que estaba recuperando no estaba destinada a pasarla encerrada tras puertas con miedo. Al tercer día después de la visita al abogado, decidí que necesitaba conducir hasta el pequeño mercado cerca de la estación de cercanías. Se me había acabado el pan y la leche frescos. Anice se ofreció a ir ella misma, pero me negué amablemente. Esta era mi ciudad, mi vida, y no iba a esconderme más. El día era cálido, olía a polvo y jazmín en flor. Caminé sin prisa, disfrutando de las cosas sencillas. El sol en la cara, el peso de la ligera bolsa de la compra en la mano, la sensación de tierra firme bajo los pies. Compré todo lo que necesitaba. Una hogaza de pan de masa madre, un cartón de suero de leche, queso de cabra. Nada especial. Solo comida. Solo vida. Me esperaban en la salida. Un coche, viejo y destartalado. No era suyo, al parecer prestado de un conocido, frenó bruscamente justo en la acera. Langston casi se cae. Renata lo siguió más despacio, pero con la misma determinación depredadora. Tenían un aspecto horrible. Langston llevaba el mismo polo azul que le había planchado para mi cumpleaños, pero ahora estaba arrugado. El cuello estaba sucio. Tenía ojeras. Renata no llevaba su habitual peinado impecable. Su rostro estaba pálido y enfadado. El esmalte había desaparecido. Solo quedaba la fatiga y un pánico mal disimulado. Se pararon frente a mí, bloqueándome el paso. Aura, empezó Langston. Su voz era una mezcla de ira y súplica. Tenemos que hablar. No puedes hacer esto. Simplemente no puedes. Lo miré en silencio. En mis manos tenía la bolsa de la compra. No sentía miedo. Solo una ligera curiosidad, como la de un entomólogo que examina un insecto atrapado. Me has cortado todo. Todo. ¿Cómo se supone que voy a vivir? Me echaste como a un perro después de 50 años. 50 años de nuestra vida. ¿Entiendes siquiera lo que haces? Agitó las manos, intentando atraer la atención de los transeúntes. Algunas personas se giraron, pero al ver una típica pelea familiar, perdieron el interés al instante. Seguí en silencio. Lo dejé desahogarse. Sabía que bajo ese torrente de ira solo había miedo. Siempre hacía lo mismo. Cuando tenía miedo, empezaba a gritar. Al ver que su rabia no me hacía mella, cambió de táctica. Encorvó los hombros. Suavizó la voz. Unas notas lastimeras y suplicantes se colaron en él. Cariño, recuérdalo todo. Recuerda cuando éramos jóvenes. Cuando construimos esta casa. Cómo criamos a nuestras hijas. ¿Acaso nada de eso significa nada? ¿De verdad puedes borrarlo todo de un día para otro? Esta es nuestra vida juntos. Nuestra historia. Yo cometí un error. Bien, lo admito. ¿Pero vale la pena destruirlo todo? Piensa en los niños. Los nietos. ¿Qué les diremos? Intentó mirarme a los ojos, buscando una chispa de su antigua aura. La que siempre perdonaba. La que siempre comprendía. La que siempre se sacrificaba por su comodidad. Pero miraba al vacío. Esa aura estaba muerta. Él mismo la había matado hacía 2 meses cuando escribió esas palabras mentirosas sobre mi locura en un papel. Renata estaba de pie junto a él. Comprendió que sus súplicas no funcionaban y decidió entrar en el juego. Dio un paso adelante. Su mirada era aguda y fría. Ora Sade, comenzó, tratando de mantener la dignidad,
pero un odio mal disimulado se deslizó en su voz. Puedes pensar lo que quieras de mí. Puedes odiar a Langston. ¿Pero pensaste en mis hijos? ¿Qué hicieron mal? Mi hijo acaba de graduarse de Morehouse. Necesita empezar su vida. Mi hija estaba planeando su boda. Estás destruyendo su futuro. Sea cual sea tu opinión sobre nosotros, son sus hijos. Tienen derecho a su apoyo. Intentó apelar a la compasión, a la culpa. Esta era su última carta. Pensaron que yo, como cualquier mujer normal, sería incapaz de permanecer indiferente ante el destino de la inseguridad. Niños inocentes. Los escuché pacientemente, sin interrumpir. Dejé que lo soltaran todo. Su rabia, sus patéticos recuerdos, su hipócrita preocupación por su descendencia. Miré sus rostros, contorsionados por la desesperación, y no sentí nada. Ni rabia, ni triunfo, ni compasión, solo una claridad fría y cristalina. Cuando finalmente guardaron silencio, exhaustos, una breve pausa flotó en el aire. Podía oír el traqueteo del tren de cercanías que pasaba, el sonido cercano de las risas de los niños. El mundo continuó su vida habitual, ajeno a nuestro pequeño drama. Desvié mi mirada el rostro de Enata se dirigió al de Langston. Lo miré fijamente a los ojos, profundamente, para que supiera que lo había atravesado. Vi toda su cobardía, toda su debilidad, toda su podredumbre, y entonces formulé mi pregunta, en voz baja, casi un susurro, pero cada palabra sonó en el silencio como un martillo golpeando un cristal. ¿Fue idea tuya o de ella declararme incompetente? No era una acusación, era solo una pregunta. Pero los golpeó como una bofetada, un golpe físico. Vi cómo la sangre se le escapaba del rostro a Langston. Se puso pálido como la muerte. Se quedó boquiabierto, pero no pudo emitir ningún sonido. Instintivamente dio medio paso atrás, como si le hubiera rociado ácido en la cara. Renata se quedó paralizada. Sus ojos se abrieron de par en par, horrorizados. La máscara de la noble madre se desvaneció al instante, revelando el gruñido depredador de un ladrón atrapado. Ambos me miraron con el mismo miedo animal, el miedo a la exposición. En ese momento, dejaron de ser un equipo. Se miraron, y en sus ojos no había confianza, sino sospecha. ¿Lo dejaste escapar? ¿Fue por ti que se enteró? Su lamentable unión, construida sobre mentiras y cálculos, se quebró ante mis ojos. No esperé una respuesta. La respuesta estaba escrita en sus rostros. Simplemente los rodeé, como se rodea dos postes en la carretera, y seguí hacia mi casa. No miré atrás. Detrás de mí, oí su silencio ensordecedor y resonante. Se quedaron de pie en la acera, aplastados, destrozados por una sola frase. Caminé a casa, agarrando con fuerza la bolsa de pan y suero de leche. Y por primera vez en muchos meses, sentí que regresaba no a una fortaleza, sino simplemente a casa. Su desesperación, como había predicho, tomó una nueva forma. Se volvió astuta, sucia, patética, pero predecible. 2 días después, Sora me llamó. Estaba llorando. Mamá, te lo ruego, sollozó al teléfono. Papá está destrozado. Está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de hablar. El tío Elías está aquí, tía Telma. Estamos todos muy preocupados. Nos vemos en mi casa. Todos juntos, con calma, como una familia. Por favor, mamá, por mí. Sabía que era mentira. La reunión familiar era su último bastión, su último intento de montar una obra donde ellos eran las víctimas. Y yo era la vieja loca engañada por mi codiciosa hija menor. Estaban reuniendo un público, un jurado de familiares en cuyas opiniones aún podían influir. Está bien, Sora, dije con calma. Anisa y yo iremos. ¿A qué hora? El alivio se audible en la voz de Sora. No se dio cuenta de que no venía a negociar. Venía a una ejecución. Llegamos al apartamento de Sora exactamente a las 7 en punto. Su casa,
normalmente tan ruidosa y acogedora, nos recibió con un silencio tenso y denso. En la gran sala, en los sofás y sillones, estaban sentados familiares. El hermano de Langston, Elías, y su esposa, mi prima, Thelma, y la familia de Sora. Todos nos miraban con la misma expresión de incomodidad y ansiosa curiosidad. Langston y Renata estaban sentados en el centro, en el sofá principal. Representaban una tragedia. Él estaba encorvado, con las manos cubriéndose la cabeza como un rey lear sufriente. Ella estaba a su lado, con los ojos enrojecidos y una expresión triste, acariciándole el hombro de vez en cuando con compasión. Ya habían recorrido la sala, contando su versión. Ahora era mi turno. Anissa y yo nos sentamos en los sillones frente a ellos. En silencio, dejé mi bolso en el suelo. Langston se sobresaltó. Levantó la cabeza, y tuve que reconocer su talento interpretativo. Un dolor genuino resonaba en su voz. Aura. Familia, los he reunido a todos porque se está desarrollando una tragedia. Habló lentamente, con dificultad para encontrar las palabras. Una terrible tragedia con mi esposa, con nuestra madre. No sé qué le pasó. Últimamente se ha vuelto diferente, olvidadiza, desconfiada. Oculta cosas, habla sola. Sus acciones carecen de toda lógica. Lo que pasó en su cumpleaños, lo que está haciendo ahora, no es ella. Es una enfermedad. Me miró con tanta compasión que por un segundo se podía creer su sinceridad. Lo entiendo. Es impactante. Renata intervino con voz tranquila y temblorosa. Langston y yo no queríamos creerlo. Intentamos ayudarla, pero no escucha a nadie. Su paranoia crece cada día, y lo peor de todo, se detuvo, lanzando una mirada rápida y venenosa a mi hija menor. Anise se está aprovechando de esto. Está poniendo a su madre contra todos. Contra su padre. Contra su hermana. La está manipulando para apoderarse de todos los bienes. Esta cuenta se libera. La cerradura cambia. Ni la propia Horacide habría pensado en esto. Todo es culpa de Anise. Ha aislado a su madre y ahora hace lo que quiere con ella. Tememos por ella. Solo queremos ayudarla antes de que sea demasiado tarde. Terminó y se apoyó en el hombro de Langston, fingiendo total impotencia. El silencio invadió la habitación. Todos nos miraron a Anise y a mí. Tía Thelma nos miró con abierta compasión. El hermano de Langston, Elías, frunció el ceño, visiblemente desconcertado. Sora miró al suelo, avergonzada. Esperaba nuestra reacción, esperando excusas, lágrimas, gritos. Permanecí en silencio. Solo miré a Anise y Anise comprendió mi mirada. No alzó la voz. No discutió. Simplemente se inclinó, sacó la delgada carpeta del bolso que tenía a mi lado y la colocó sobre la mesa de centro en el centro de la habitación. El sonido del papel al golpear ligeramente la superficie lacada era ensordecedor. Aquí, dijo Anise con calma y claridad. Tía Thelma, tío Elías, aquí está la petición que presentó mi padre hace 2 meses. Una solicitud para que declararan a mi madre incompetente. Detalla cómo habla con las plantas y confunde la sal con el azúcar. Abrió la carpeta. Los familiares se inclinaron hacia adelante. Elías tomó la hoja superior y comenzó a leer. Su rostro se alargó lentamente. Le entregó el papel a su esposa. La tía Thelma se puso las gafas. Langston se levantó de un salto. Eso es una falsificación. Anise, ¿de qué estás hablando? Lo hice por preocupación. Quería ayudarla. Tranquilo, papá, dijo Anise con el mismo tono gélido. Eso no es todo. Volvió a meter la mano en el bolso y sacó una pequeña grabadora digital. La dejó junto a la carpeta. Hablas de paranoia y de mi manipulación. Creo que es otra cosa. Durante los últimos 6 meses, sabiendo que algo no iba bien, a veces encendía la grabadora cuando mi padre venía a visitarnos solo, supuestamente para ver cómo estaba mamá. Hablaba mucho por teléfono.
Pensaba que nadie podía oírlo. Ella pulsó el botón. La cara de Langston se puso tan blanca como el papel de la carpeta. Renata se aferró al reposabrazos del sofá. Del pequeño altavoz salió una voz. Su voz, ligeramente distorsionada, pero absolutamente reconocible. Sí, Renata, escucha con atención. Mañana, cuando hables con el médico, no olvides mencionar las gafas. Dile que las busca 3 veces al día. Y las llaves. Es clásico. Caen en la trampa. Una pausa. Un clic más suave. No, no te pases. Lo importante es la constancia. No una vez, sino constantemente. Digamos que se ha vuelto apática, desinteresada en todo, que se pasa el día sentada en el jardín. Cuantos más detalles pequeños y plausibles, mejor. Necesitamos crear una imagen completa de un colapso de personalidad. Vi al hermano de Langston levantar lentamente la vista del documento y mirarlo con una mirada que uno reserva para algo vil. Entonces Anise adelantó la grabación un poco y volvió a presionar play. Y esa frase en particular sonó. La voz de Renata, tranquila, aduladora. Langston, ¿estás seguro de que funcionará? Está tardando tanto. Y la respuesta de Langston, cansada, cínica, llena de desprecio. No te preocupes. Un par de meses más y todo será nuestro. La gallina de los huevos de oro finalmente ha dejado de poner. Es hora de desplumarla. Anise apagó la grabadora. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Presionó, resonando en nuestros oídos. Parecía que incluso el reloj de la pared dejó de funcionar. Langston se quedó de pie en medio de la habitación, abriendo y cerrando la boca como un pez varado en la orilla. Renata miró la grabadora con horror, como si fuera una serpiente venenosa a punto de morderla. Elías, su hermano, fue el primero en estallar. Se levantó lentamente, arrojó los papeles sobre la mesa y miró a Langston, no con malicia, sino con un desprecio gélido e inmenso. «Ya no eres mi hermano», dijo en voz baja y clara. Tomó a su esposa del brazo y, sin mirar a nadie más, caminaron hacia la salida. La tía Thelma se quitó las gafas con manos temblorosas. Me miró y sus ojos se llenaron de lágrimas de vergüenza. «Lo siento mucho, Aura», susurró. Y ella también se dirigió a la puerta. Su mundo social no se desmoronó sin más. Se evaporó, convirtiéndose en cenizas en un solo segundo, aplastado por el peso de una breve grabación de audio. Se quedaron solos en medio de la habitación, entre las ruinas de sus mentiras. Sora estaba sentada en un rincón, llorando en silencio, con la cara hundida en las manos. Anisa y yo también nos levantamos. Recogí mi bolso. No dijimos ni una palabra, simplemente nos giramos y caminamos hacia la salida, dejándolas solas con su vergüenza. Salimos del edificio de Sora al fresco aire del atardecer. La puerta se cerró suavemente tras nosotras, sellando el pasado. No miramos atrás. Caminamos en silencio hasta el coche de Anisa, subimos y, sin decir palabra, arrancó el motor. Condujimos bajo las luces de la Atlanta nocturna, y el coche estaba en silencio. Pero no era el silencio tenso que había reinado en el apartamento de mi hija. Era el silencio del alivio. Como si, tras una larga y agotadora enfermedad, la fiebre finalmente hubiera bajado y solo quedara debilidad y pureza. No hubo más llamadas de Langston o Sora, nadie más intentó razonar con nosotros o salvarlos. Su mundo construido sobre una mentira se había derrumbado y ya no éramos parte de él. Han pasado 6 meses. Mi nuevo condominio está en el piso 17. Las ventanas dan al oeste y cada noche veo la puesta de sol detrás de las torres de los rascacielos pintando el cielo con colores increíbles, desde un rosa suave hasta un carmesí ardiente. Aquí no hay muebles viejos y pesados que contengan el recuerdo de las lágrimas y los rencores de otras personas, solo paredes brillantes. Estanterías ligeras y mucho, mucho aire.
Vendid la casa rápidamente y sin arrepentimiento. El comprador, un joven profesional de tecnología con una familia, estaba encantado con el jardín. Dijo que la casa tenía una buena alma. Sonreí y pensé que tenía razón. La casa de hecho tenía una buena alma, solo se había cansado de servir como base y quería aprender a volar. Vender la casa no fue una pérdida, fue una liberación. Dejé ir mi hermosa pero demasiado pesada obra maestra para comenzar una nueva vida. Ahora mis días me pertenecen solo a mí. Los miércoles voy a un estudio de cerámica. Me encanta la sensación de la arcilla fresca y flexible en mis manos. No intento crear algo perfecto, solo dejo que la forma nazca por sí sola. La rueda gira, la arcilla obedece a mis dedos y de un bulto informe emerge una taza o un jarrón o simplemente alguna figura caprichosa. Hay algo curativo en este proceso. Tomas tierra de polvo y creas algo nuevo, algo completo de ella. Recientemente fui al Symphonic Hall en Midtown. Escuché el segundo concierto de Rachmaninoff. Me senté en un asiento de terciopelo en la sala oscura y cuando los primeros acordes poderosos del piano fluyeron yo cerré mis ojos. Una vez soñé con construir salas como esta, diseñando espacios donde nazca el milagro de la música. Que la vida no sucedió, pero ahora escuchando esta música genial no sentí amargura de pérdida, sentí gratitud porque finalmente estaba sentada en esa sala, no como arquitecta, no como la esposa o madre de alguien, simplemente era una oyente, una parte de ese milagro, y eso fue suficiente, más que suficiente. Anís, y nos vemos a menudo. Ella pasa después del trabajo, bebemos té verde de jazmín y hablamos no del pasado sino de los libros que hemos leído, las películas que hemos visto, el gracioso incidente que le pasó en el tren. Marta, su rostro ya no está nublado por la preocupación por mí, ella está tranquila, ella ve que estoy bien. Un día me trajo una pequeña plántula de gardenia en una maceta para que puedas tener tu pequeño jardín aquí también, dijo. Ahora se sienta en el alféizar de mi ventana y sus flores blancas como porcelana llenan la habitación con un sutil aroma dulce. A veces, muy raramente, escucho fragmentos de rumores sobre esa otra vida que Langston está viviendo en algún lugar en una casa alquilada hacia el cabo, que Renata le dejó y se llevó a los niños, que intenta pedir prestado dinero a viejos conocidos pero nadie le da nada. Escucho sin regodear, sin interés, con el mismo sentimiento de distanciamiento que uno tiene cuando lee un periódico sobre eventos en un país extranjero lejano. Esas personas ya no tienen relación conmigo, son personajes de un libro que he cerrado y colocado en el estante más lejano. La venganza es una emoción demasiado fuerte, te quema por dentro y no quiero arder más, solo quiero vivir. Esta mañana me desperté como siempre temprano, el sol estaba saliendo y sus rayos inundaron mi habitación con luz dorada. Me preparé un poco de café, salí al balcón y vi la ciudad despertar debajo los primeros autos. Zumbaban pequeñas figuras de personas apresuradas en algún lugar, cada uno con su propia vida, su propia historia. Durante 50 años yo era la base confiable, fuerte, invisible. Otros construyeron sus vidas sobre mí, sus paredes, sus techos se pararon sobre mí. Asumí todo el peso, todos los golpes, todas las tormentas. Pensé que ese era mi propósito, pero estaba equivocado. Una base es solo una parte del edificio y yo soy todo el edificio, con mis propios pisos, con mis propias ventanas que dan al sol, con mi propio techo sobre mi cabeza, un edificio que finalmente he comenzado a construir para mí. Tomé un sorbo de café aromático caliente, el aire olía a frescura y a un nuevo día. No había planes por delante, ninguna obligación, ninguna deuda, solo había silencio, y en ese silencio finalmente me escuché a los 73 millas. Vida acaba de comenzar, gracias por estar conmigo hasta el final. Si esta historia te conmovió, por favor dale me gusta y escribe en los comentarios qué momento recuerdas más. Suscríbete al canal para no perderte nuevas historias. Que estés bien y vivas con autenticidad. ¿Te gustó la historia y desde qué ciudad la estás escuchando? Nos vemos en los comentarios. Si te gusta la historia, puedes apoyarme enviándome un súper gracias para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por tu dulce apoyo. Espero tus comentarios sobre la historia. En la pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que recomiendo mucho. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida con amor y respeto.